Bienvenidos a la continuación de los pasos del yoga. Hoy veremos la primera parte de Yama y el tema es Ahimsa. Ahimsa se ha traducido como la no violencia, como de negación, himsa, violencia. Esa es la traducción negativa. La traducción positiva sería ser pacífico o inofensividad, ser inofensivo. Y vamos a reflexionar sobre varios aspectos de la violencia y de lo que se ha considerado culturalmente como el origen de la violencia. Actualmente se dice que la violencia es producto de la cultura y podemos ver diferencias incluso en nuestros parientes cercanos, los chimpancés y los chimpancés enanos o bonobos. Ambas especies viven en el Congo, pero el río Congo es un río ancho, ninguna de las dos especies se atreve a meterse al agua. Entonces, unos viven de un lado del río y otros viven del otro lado del río. ¿Y cuál es la diferencia de comportamiento de estos dos grupos? Mientras que los chimpancés son patriarcales y su cultura es la cultura del dominio y de la violencia. Y del otro lado están los bonobos, que son matriarcales y su manera de establecer concordia en el grupo es a través de la sexualidad, a través de dar placer a otros. Entonces vemos cómo incluso desde los animales hay un aprendizaje. Por eso, a pesar de que la palabra cultura se usa usualmente solamente en la especie humana, en este caso lo menciono también para estos tipos de chimpancés, refiriéndome a que su comportamiento muestra aspectos de su cultura, aspectos de su forma de ser, de lo que aprendieron. Esto nos puede llevar a considerar, por un lado, a Darwin y por otro lado a Freud. Darwin, en su teoría evolucionista, decía que la evolución se daba por la adaptación del más apto. Pero muchas personas entendieron incorrectamente este concepto y hicieron énfasis en que la evolución se daba por el más fuerte. Esta diferencia crea culturas muy diferentes. La cultura que enseña que vamos a ser los triunfadores, vamos a ser los mejores, porque somos los más fuertes, te hace creer ese concepto. Cuando en realidad
la evolución no se ha dado por el más fuerte, sino por el más apto. ¿Cómo te adaptas mejor a la naturaleza y a los cambios? Un personaje interesante es Santiago Genovés. Santiago Genovés fue un antropólogo social nacido en España y después nacionalizado mexicano. Él se graduó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, misma escuela donde yo estudié antropología. Y hizo varios viajes importantes, como en las balsas Ra 1 y Ra 2, junto con Thor Heyerdahl, que tenía el objetivo de probar que se podía viajar entre las islas del Pacífico y Perú en una balsa hecha de totora, que es una planta que crece en el lago Titicaca. Y pudieron hacer esa travesía. Y después él hizo un experimento que se llamó Acali, la casa en el agua. Fue un laboratorio de comportamiento humano. Era cruzar el océano Atlántico en una balsa, personas de varias nacionalidades, hombres y mujeres, de diferentes edades. Se ha investigado que cuando hay personas o incluso animales en un espacio reducido, la tendencia es que empiezan a atacarse entre sí. Entonces, él hizo esa investigación para ver qué pasa con el comportamiento humano en esas circunstancias. Y la conclusión que él llegó es que aunque efectivamente tenían poco espacio y surgían roces, su confrontación como grupo con la naturaleza les hacía colaborar, les hacía mantener el grupo y cuidarse y sobrevivir. Santiago Genovés incluso estuvo alguna vez en un secuestro de avión y hizo muchos estudios sobre la violencia desde el punto de vista cultural. Para mostrar parte de su estudio, hizo una película que se llamaba Pax, que era para mostrar estos aspectos de cómo la cultura produce la paz o produce la violencia. En esta película hay una escena interesante porque muestra algo de lo que estábamos hablando de Darwin y la evolución. Muestra a un grandulón fortachón que llega junto a un árbol que tenía frutas, pero en lo alto del árbol. Y él empieza a saltar tratando de capturar esas frutas. Pero estaban muy altas, no las alcanzaba. Y en eso llega una persona con un cuerpo mucho más frágil, mucho más débil,
de más edad, llega, pone una escalera, se sube al árbol, agarra la fruta y se la come. Es una manera simplificada de demostrar cómo no necesariamente el más fuerte es el que resuelve mejor las cosas, sino el más apto, el que se adapta a las circunstancias e idea formas para obtener lo que necesita. Por aquí tengo unas imágenes de Santiago. Pueden buscar sus fotos en Google Imágenes y van a ver muchas imágenes de él. Él estuvo presente con nosotros, yo lo conocí personalmente, en el primer Congreso Internacional de Terapeutas Psicocorporales que se realizó en Huastepec, México, en diciembre de 1987. Lean sus libros, son muy interesantes. Seguimos entonces viendo cómo la cultura y la violencia están relacionados. Por ejemplo, en nuestra cultura occidental tenemos una actitud de tolerar la violencia. Con nuestros medios de comunicación, todos los niños que ven televisión han visto cientos de asesinatos, muchísimas formas de violencia. Y eso lo toleramos. Eso no nos parece tan grave. Pero no se hable de sexualidad, de sexo. Eso sí, ¿no? Eso sí es horrible y pecaminoso. Eso sí puede ser tan destructivo. O sea, cómo la cultura se vuelve neurótica y contradictoria cuando es terrible la forma en que se crean los seres, en que comparten los seres su amor. Y no está mal ver un montón de muertes y asesinatos y violencia. Eso sí lo pueden ver nuestros hijos. Vean cómo dentro de ustedes está esa semilla de la cultura que nos está diciendo que es peor una muestra de amor que una muestra de violencia. Veamos otro caso, que es el caso de Freud y la psicología. Cuando Freud hizo su primer modelo de la energía del ser humano, de la energía psíquica, decía que había una fuente de amor que al expresarse, esa es la fuente originaria, al chocar con la sociedad, se dividía
en dos manifestaciones. Una manifestación que seguía siendo amorosa y otra manifestación que se volvía violenta. Este modelo lo cambió Freud años después por este otro. Eros y Tánatos. El placer y la violencia. Mientras que uno de los discípulos de Freud mantuvo siempre este modelo, el modelo donde siempre está presente como origen la energía amorosa. Freud cambió a este otro modelo. Para Wilhelm Reich, este modelo de Eros y Tánatos fue una concesión al nazismo. Porque si en la naturaleza humana, en el origen, solamente tenemos una dualidad, entonces es natural que amemos y destruyamos. Es natural destruir y agredir a otros. Es un impulso biológico original y un lado amoroso. Sin embargo, si aceptamos su proposición original, esa división no es original. Eso solo viene por el choque con la cultura. ¿Cómo es la cultura? Entonces, cada cultura hará que en este choque haya un lado más grande que otro. El lado amoroso o el lado violento. Y siempre es posible en cualquier terapia regresarnos al origen, regresarnos a la fuente de amor original. Wilhelm Reich se quedó con este símbolo y no con el posterior, del cual se han hecho muchas apologías. Otro caso interesante es el de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi se le conoce justamente como ser el apóstol de la no violencia. Fue un maestro espiritual, un maestro de la humanidad, que mostró en carne propia las posibilidades de la no violencia. Y decía que para ser no violento había que ser muy valeroso. Y él demostró cómo se podía hacer una revolución con el principio de la no violencia. Cómo se podía no estar de acuerdo con algo, negociar y hacer resistencias no violentas. Les recomiendo muchísimo que lean acerca de él, que lean sobre su vida, especialmente que lean un libro de él que se llama Mis experimentos con la verdad. Es la autobiografía de Gandhi. Pero él decía que esa no era
una autobiografía de hechos externos, sino que era una autobiografía de cómo su conciencia fue evolucionando y fue cambiando. Cómo su vida fue llegando a esos principios. Y hablando de la cultura, se ha hecho la reflexión de que no solo necesitamos más Gandhis, necesitamos también una cultura, pueblos que puedan responder a ese tipo de líderes. Probablemente Gandhi pudo hacer lo que hizo porque en la cultura de la India está la semilla de estos principios. Y aún así, él dejó este cuerpo por un acto de violencia, por el fanatismo. Si quieren una rápida visión de su vida, vean la película que se filmó sobre su vida. Es una manera interesante de ver una parte de su lucha. Pero si leen el libro lo van a entender muchísimo más. En el siguiente llama comentaré más acerca de Mahatma Gandhi. Ahora quiero mostrarles otros aspectos de la violencia. Hay una técnica que se llama kinesiología. Una de las cosas que dice la kinesiología es que cuando estamos en contacto con algo que nos beneficia, aumenta nuestra fuerza física. Pero cuando estamos en contacto con algo que no nos beneficia, disminuye nuestra fuerza física. Entonces, ¿yo cómo hago esa prueba de fuerza? Me voy a alejar un poquito para que vean. Yo pongo un brazo así, lo sostengo fuerte y con la otra mano empujo el codo hacia abajo. Así yo ya probé mi fuerza física actual. Si yo me pongo a pensar en pensamientos violentos y pruebo mi fuerza, perdí mi fuerza. Y ahora voy a pensar en pensamientos amorosos, aumenta mi fuerza física. Prueben ese experimento. Eso nos da a entender que el ser pacíficos es benéfico para nosotros. Que si nos centramos en ser violentos, nuestra vitalidad disminuye. Eso no quiere decir niega tu violencia interior. Si solo la niegas, la vas a meter al inconsciente y ahí va a crecer y se va a hacer más violenta. Y esa violencia
buscará o destruir hacia el exterior o destruir hacia el interior. Así que no se trata de negar la violencia, el enojo y jugar a ser santos cuando en realidad estamos enojados. Veamos otro aspecto. Dentro de este llama se contempla también el aspecto de la alimentación. Es mucho más violenta la alimentación basada en el sacrificio de animales que en la recolección de vegetales. Y este es uno de los orígenes de que en las escuelas de yoga se promueve la alimentación vegetariana. Mahatma Gandhi hizo un libro. Él fue presidente de la Asociación del Reino Unido de Vegetarianos. Y eso fue interesante para él porque su cultura era una cultura vegetariana. Pero mientras él estaba en India, el efecto de la cultura inglesa sobre la cultura hindú empezó a hacer que muchos hindús creyeran que ellos no eran un pueblo tan fuerte o tecnológicamente tan avanzado, porque los ingleses eran carnívoros y ellos eran vegetarianos. Entonces Gandhi, junto con un primo, se propusieron hacer el experimento de comer carne, algunas veces escondidas. En eso surgió la posibilidad de ir a Inglaterra a estudiar abogacía. Pero parece ser que su abuela se oponía a darle permiso de que fuera, porque decía que todos los indios que iban a Inglaterra se hacían carnívoros, se hacían borrachos y se hacían infieles. Así que para poder ir a estudiar a Inglaterra, él decía que él llegó a Inglaterra siendo carnívoro por convicción, vegetariano por promesa. En la casa donde él vivía le preparaban una comida con muy poco sápida, no muy sabrosa, acostumbrada a la comida hindú que tiene muchas especies, muy rica en sabores. Hasta que un día se encontró con un restaurante vegetariano en Londres y por fin volvió a comer una comida más sabrosa. Y eso lo llevó a hacer contacto con los vegetarianos occidentales. El énfasis de los vegetarianos occidentales es la salud. Así que él empezó a estudiar a los vegetarianos occidentales. Y entonces él se convirtió al vegetarianismo. Y una vez que él era presidente de esa asociación de vegetarianos de Inglaterra, entonces escribió un libro que se llama
base moral del vegetarismo, como el aporte de su cultura. No solo es el vegetarianismo por tu salud, por estar más sano, sino también por una base moral. No dañes a otros. Hablando de este concepto de la alimentación en yoga, todavía hay un concepto más amplio, que es la que propone Jasmukhine. Jasmukhine es una maestra de origen australiano que no come. Yo la conozco personalmente y conozco a su marido también. Ella ya le enseñó también a no comer. Ella ayuda a la FAO, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Es una mujer muy vital y que a la hora de comer, en lugar de sentarse a comer, se sienta a meditar, a nutrirse de luz. Entonces, su propuesta es: a donde quiera que esté tu comida, hazla cada vez más sutil. Como dijera un amigo ruso, decía: no necesitamos comer, no necesitamos respirar, necesitamos energía. Entonces no se trata de hacer violencia con nuestros cuerpos, de retirarle a nuestro cuerpo lo que aparentemente necesita. Se trata de que nuestros cuerpos estén bien, dándoles lo que necesitan, pero cada vez de otras fuentes diferentes. Así que busquen datos de la maestra Jasmukhine y verán cómo es interesante las cosas que ella propone. Cuando hablamos de violencia, podemos diferenciar en niveles de violencia. Somos violentos en pensamiento, en palabra o en acción, o en qué proporción en cada uno de nosotros. Todos tenemos algo de violencia. Así que yo les propongo que hagan una lista o una meditación de toda su violencia. Atrévanse a mirarla, a sentirla, enfréntenla. Vean su Kurukshetra interior, su lugar de la batalla. Las grandes guerras surgen del interior. Así que enfrenten su guerra interior antes de que esa energía surja hacia el exterior. Escriban toda su violencia. Pueden expresar todo su enojo de toda su vida, o lo pueden meditar dentro de ustedes. Ver y sentir su violencia. En la medida que la puedan enfrentar,
ver, sentir, y que por su propia voluntad de ustedes voy a ver mi violencia. Poco a poco les costará cada vez más trabajo sentir su violencia. Cada vez será más difícil ver su violencia, porque cada vez habrá menos. Su luz interior crecerá y cada vez tendrán más amor. Así que practiquen, por otro lado, eso lo hacen al interior. Y en el exterior, practiquen ser inofensivos. Cada vez será más fácil en la medida que ustedes puedan confrontar su interior, su violencia interior. Tenemos que distinguir que el enojo es una energía natural. Todos los seres humanos nos enojamos en uno u otro momento. El odio ya es una forma enfermiza del enojo. El enojo sirve para poner límites, pero ¿cómo ejercer ese enojo? Entonces, meditemos y busquemos cómo poder expresar nuestros enojos y sin embargo ser inofensivos. No nieguen sus enojos. Es importante poner sus límites y sin embargo pueden practicar el ser inofensivos. Hay unas novelas de Enrique Barrios, un autor chileno, que se llama Ami, el niño de las estrellas. Ese es el primero de esos textos. Hay otro que es Ami regresa. Y estas novelas tratan de un niño chileno, Pedrito, que contacta con un extraterrestre que parece niño y que, como no podía pronunciar su nombre, lo bautizó Ami, el amigo. Son libritos muy interesantes que nos enseñan otras maneras de pensar y de sentir. Y una de las cosas que se plantea en estos textos es que en las historias de las civilizaciones planetarias mientras no se ha logrado un gobierno mundial, esos planetas todavía se consideran primitivos. O sea que nosotros vivimos en un maravilloso planeta primitivo. Y dice que la tendencia es que se va desarrollando más rápido la ciencia y la tecnología que el desarrollo de la emocionalidad, del afecto y del amor. Dice, tenemos un corazón, un cerebro aquí en el pecho y tenemos otro acá. Si se desarrollan los dos armónicamente, esas civilizaciones se unen. Pero en la medida en que
se sobredesarrolla esta, a costa de esta, se van creando grupos de poder que luchan entre sí, desarrollando tecnología de autodestrucción, y los que no resuelven este imbalance entre el corazón y la mente se autodestruyen, ya que al final se hacen 2 o a veces 3 grupos violentos con suficiente desarrollo científico y tecnológico que terminan por aniquilar la vida en el planeta. De hecho, hay historias como la Atlántida que dice que eso ya nos pasó una vez, por lo menos. Así que nos conviene practicar la inofensividad y promoverla como un acto de cultura. Promover la resolución de nuestros conflictos, más a la manera de Gandhi, de maneras no violentas, ya sea a nivel personal, familiar, social. Necesitamos actuar, pero actuemos de manera no violenta. Otro personaje muy interesante es un personaje que se llama Sampitrodda. Sampitrodda es un indio que es el que se le ha considerado como el padre de Internet en la India. Es un personaje que, aparte de dedicarse, digamos, a la tecnología. Por ejemplo, ahora él encabeza el Consejo Nacional de la Innovación científica y tecnológica en la India. Pero hace no mucho tiempo vino a México y lo entrevistaron en un programa de televisión que, si no mal recuerdo, se llama La Oveja Electrónica. Y fue muy interesante lo que le escuché decir. Por un lado decía que era importante que todos los seres del planeta tuvieran acceso a Internet. Internet es algo que nos hace un solo pueblo. Tenemos un solo planeta y nos conecta a todos. Y donde podemos compartir conocimientos como este o muchos otros. Pero una reflexión que hacía Sampitrodda decía que en la historia de la humanidad el desarrollo científico y tecnológico se había dado gracias al armamentismo. Y de hecho hay muchos investigadores que han considerado al armamentismo como el principal
promotor del desarrollo científico y tecnológico. Pero en opinión de Sam Pitroda, dice, pero eso ya se acabó. Ahora, el desarrollo científico y tecnológico avanzará en función del desarrollo humano. O sea, que los científicos y los investigadores, en lugar de estar sirviendo a la armada, a la construcción de armas, o subvencionados por la industria militar, estarán poniendo su inteligencia y sus habilidades para el desarrollo humano, para que los seres humanos se desarrollen, para que estén más dichosos, más sanos, más confortables, en equilibrio con la naturaleza, etc. Así que el promover el desarrollo científico y tecnológico basado en el desarrollo humano y el promover las opciones pacíficas en la sociedad también son objetivos en la práctica de la ahimsa. Bueno, damos por terminado este capítulo. Estén atentos para los siguientes capítulos y nos vemos por este medio. Que sean benditos sus senderos. Que la paz se extienda en todas sus actividades, desde su corazón hasta su propósito y su medio ambiente. Sean felices. Bienvenidos a la continuación de los pasos del yoga. Hoy veremos la primera parte de Yama y el tema es Ahimsa. Ahimsa se ha traducido como la no violencia, como de negación, himsa, violencia. Esa es la traducción negativa. La traducción positiva sería ser pacífico o inofensividad, ser inofensivo. Y vamos a reflexionar sobre varios aspectos de la violencia y de lo que se ha considerado culturalmente como hay un aprendizaje. Por eso, a pesar de que la palabra cultura se usa usualmente solamente en la especie humana, en este caso lo menciono también para estos tipos de chimpancés, refiriéndome a que su comportamiento muestra aspectos de su cultura, aspectos de su forma de ser, de lo que aprendieron. Esto nos puede llevar a considerar, por un lado, a Darwin y por otro lado a Freud. Darwin, en su teoría evolucionista, el origen de la violencia.
Actualmente se dice que la violencia es producto de la cultura y podemos ver diferencias incluso en nuestros parientes cercanos, los chimpancés y los chimpancés enanos o bonobos. Ambas especies viven en el Congo, pero el río Congo es un río ancho, ninguna de las dos especies se atreve a meterse al agua. Entonces, unos viven de un lado del río y otros viven del otro lado del río. ¿Y cuál es la diferencia de comportamiento de estos dos grupos? Mientras que los chimpancés son patriarcales y su cultura es la cultura del dominio y de la violencia. Y del otro lado están los bonobos, que son matriarcales y su manera de establecer concordia en el grupo es a través de la sexualidad, a través de dar placer a otros. Entonces vemos cómo incluso desde los animales